beneficios. La doctora Ana Isabel Hernández Ávila es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Es gastroenteróloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, donde también hizo sus estudios en pediatría. Ha trabajado su práctica privada en el Hospital Médica Sur. Es una habilísima endoscopista pediátrica y, por supuesto, que sus conocimientos a continuación son de la práctica diaria para todos nosotros. Le dejamos el micrófono. Gracias. ¿Ahí en cuarto encuentro? Este. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Gracias a la doctora Claudia Santamaría por la invitación y al comité organizador. El día de hoy les voy a platicar sobre la alcalinización del pH gástrico para el manejo del reflujo, sus riesgos y sus beneficios. Es lo que está ahorita prometiendo muchos beneficios para el manejo de reflujo, y no solo el reflujo gastroesofágico, sino también cualquier enfermedad asociada al ácido. Durante muchos años se ha estudiado la forma de inhibir la secreción de ácido gástrico utilizando bloqueadores de H2, que esos son sumamente conocidos, y lo que hasta ahorita teníamos, que son los inhibidores de la bomba de protones. Los fármacos se han enfocado principalmente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, a la erradicación del Helicobacter pylori y a la protección gástrica ante algún medicamento, principalmente los AINES, pero en general antibióticos o cualquier otro medicamento. Úlceras gástricas también es para lo que se ha utilizado. Sin embargo, hay unos puntos importantes que es lo que ha llevado a los científicos, a los médicos, a buscar nuevas opciones, ya que se estima más o menos que a nivel mundial del 25 al 40% de los pacientes presentan resistencia, de los pacientes que tienen reflujo, presentan resistencia a tratamientos con inhibidores de bomba de protones o responden parcialmente. Los IBPs aparte deben de tomarse idealmente 30 a 60 minutos antes de los alimentos, lo cual hace que no siempre el apego al tratamiento sea el ideal, ya que pues tanto ocupaciones, incluso por ejemplo en pacientes pediátricos, es como muy difícil desde los bebés porque ya despiertan con hambre, quieren el biberón, o porque no da tiempo en las mañanas, tanto adultos como niños, que se espere este tiempo, después se toma el medicamento. Entonces, que se toman el medicamento y después comen. La respuesta en la mejoría de los síntomas, que también es algo importante, puede tardar hasta 3 días, y esto lo vemos en el 50% o más de los pacientes. Y este es un punto muy importante, ya que, dado que los antiácidos, por mencionarlos así de manera global, no requieren receta médica o prescripción médica, esto hace que la mayoría de los pacientes, adultos por supuesto, e incluso lo vemos mucho en niños, lleguen al consultorio ya medicados, con lo que sea cualquier antiácido, desde Melox, obviamente ranitidina, e incluso actualmente ya no solamente omeprazol, sino todas sus variantes, esomeprazol, lansoprazol. Entonces ya traen los pacientes una historia larga de estar mal, o sea, ya pasaron por tener alguna molestia, ver si mejoraba con la dieta, no mejoró, tomaron algún antiácido sencillo tipo Melox, no mejoraron, y fueron escalando hasta llegar incluso a los IBPs. Entonces, cuando llegan al consultorio y tenemos que hasta el 50% de los pacientes pueden presentar mejoría, considerando que vamos a dar una dosis adecuada de los IBPs, pueden tardar hasta 3 días en mejorar una parte, porque ni siquiera es total, estos síntomas. Esto hace que los IBPs no sean la mejor opción para el tratamiento de cualquier enfermedad relacionada al ácido. Y además, la duración de los IBPs es corta, entonces esto es lo que ha originado búsqueda de nuevos tratamientos. La gastroenterología moderna tiene 3 puntos que han marcado la historia.
En 1988 se otorgó el Premio Nobel de Fisiología al Dr. James Black por su descubrimiento de los receptores H2. Previamente, en 1976, se había desarrollado la cimetidina y a partir de ahí, con los estudios que se llevaron a cabo, se descubrieron los receptores H2 gástricos. En 1989 se empezó a utilizar el omeprazol, pero previo a esto, de hecho lo conocen como la triada, la trilogía. En 1973 fue la primera descripción experimental de los inhibidores de la bomba de protones. Bueno, esto fue a través de Hansel y Forte. Posteriormente, en 1975, ya se empezó a utilizar de manera experimental un IVP. El que se utilizó en ese momento fue el timoprazol. Y hasta 1989 fue cuando ya se ocupó el omeprazol. Si se fijan, son muy pocos años, o sea, se ha revolucionado la gastroenterología en poco tiempo. Y en el 2005 se otorgó el Premio Nobel de Medicina a los doctores Barry Marshall y Robin Warren por el descubrimiento del Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que actualmente esto no se ha detenido y qué es lo que ahora nos promete muchísimos beneficios desde reflujo hasta Helicobacter pylori, úlceras pépticas? Algo similar a la inhibición de la bomba de protones están los medicamentos que se llaman bloqueadores de ácido competitivos de potasio, mejor conocidos así como IVPs, los PCABs. Estos medicamentos, la verdad es que ofrecen muchos beneficios. En forma general, de lo que nos hablan es que bloquean la unión de iones de potasio a la bomba de protones. Esto de manera secundaria hace que se detenga la secreción gástrica ácida de las células parietales y de esta manera se eleva el pH gástrico. Entonces estamos trabajando en la misma bomba de protones, pero con otro concepto, que va a ser elevar el pH gástrico. Ya no solo quitar el ácido, elevar el pH gástrico. ¿Y por qué les comento que ayuda no solamente en el reflujo? Por ejemplo, el Helicobacter pylori requiere de un medio ácido para generar efectos secundarios, efectos de daño, de gastritis, de lesión. Si nosotros hablamos de que eliminamos el pH ácido, no solamente 0, 2, 4, sino lo hacemos alcalino, dejamos sin ninguna arma a Helicobacter pylori y con esto nos estaríamos ahorrando muchísimos medicamentos. Ahorita lo vamos a ver aquí adelante. Básicamente lo que hacen los CABs es inhibir, bloquear directamente el canal de potasio, para de esta manera, así como se forma de manera habitual el grupo hidroxilo para la liberación de ácido clorhídrico, si nosotros inhibimos directamente, ya no tenemos que pasar por ninguna enzima, no tenemos que activar nada, se actúa directamente sobre esto, sobre el canal de potasio. Lo que vamos a tener, normalmente las células parietales se encuentran en el fondo y en el cuerpo gástrico. Entonces, el Helicobacter pylori, aquí es un punto extra, parte del reflujo, normalmente habita en el antro, pero vamos a encontrarla en el cuerpo y en el fondo. Entonces nosotros al trabajar con las células parietales, que es básicamente donde se enfocan los CABs, al bloquear directamente el canal de potasio, se inhibe la producción de ácido y se logra una alcalinización del pH. Estas son las diferencias que hay entre los IVPs y los bloqueadores. Se los puse así, como les mencionaba en los artículos y todas las referencias, los van a encontrar como CABs. Pero bueno, los bloqueadores de ácido competitivos de potasio. La ventaja y diferencias de los bloqueadores de los CABs es que actúa directamente en la enzima de bomba de protones. A diferencia de los IVPs requieren una transformación a su forma activa. Entonces esto lleva un mayor proceso. La concentración que se alcanza de los CABs en el espacio del ácido de las células parietales es más de 100,000 veces comparada con la del plasma. Comparado con los IVPs, solamente alcanzan una cantidad superior a 1,000 veces mayor que en el plasma. La unión es competitiva a diferencia de los IVPs, en donde es covalente. La fijación en los CABs es reversible a la bomba de protones y en los IVPs es irreversible. Y de los más importantes, o sea, como consecuencia de todo esto, la duración del efecto en relación a la vida media está en relación a la vida media del fármaco en el plasma. Y en cambio en los IVPs, ahí está en relación a la unión del complejo con la forma activa, la sulfonamida y la enzima.
Y el efecto que logramos con los CAPS en cuanto a los síntomas, en cuanto a la acidez, a lograr la alcalinización, se logra desde el primer momento, desde la primera dosis, es decir, desde el primer bloqueo del canal de potasio, a diferencia de los IVPs donde requerimos de diferentes dosis. Esta es una simulación en computadora, pero que es muy clara, en donde con los CAPS, desde la primera dosis se logra la máxima inhibición de ácido y bueno, se mantiene igual durante el tiempo o los días que lo demos. Y los IVPs no, los IVPs requieren a veces hasta de una semana o 10 días para lograr una inhibición completa de ácido. Esto hace una diferencia, como se las mencionaba al principio, muy importante en cuanto a la sintomatología de los pacientes. Este es el medicamento del que les voy a hablar, ahorita verán hay varios, vonoprazan, es el que más se ha estudiado, del que más estudios tenemos. Estos estudios se han hecho principalmente en Japón, el medicamento fue autorizado el 16 de diciembre del 2014, por lo tanto, ahí ya se vende, ya se ocupa, la mayoría de los estudios son de Japón. Y no solamente para reflujo, sino como les comentaba, para erradicación, han comparado erradicación de Helicobacter pylori con triple, o sea, con esquema antibiótico, úlcera péptica, esofagitis erosiva. Y bueno, el vonoprazan actúa realizando una potente inhibición de la bomba de protones, comparado con los IVPs, se administra vía oral. Este es un nuevo fármaco que bloquea de manera competitiva el potasio, inhibe de manera reversible la bomba de protones y controla la secreción de ácido gástrico de manera muy efectiva. Estos son los medicamentos que se están estudiando. Como verán, acá está el vonoprazan, ya está a la venta en Japón y continúan estudios en fase 3. También está en Corea del Sur y en la India. Y en los demás países o en los demás laboratorios, se encuentra en diferentes fases, pero finalmente todas ya se están llevando a cabo en humanos. Entonces esto pues abre un panorama muy grande para cambiar ahora la perspectiva en el manejo de reflujo, de enfermedad relacionada con ácido. Este estudio, encontré muchísimos estudios, la verdad, como les decía, todos en Japón. Les quise poner en donde básicamente se valora la administración, no necesariamente de manera diaria, en el tratamiento de reflujo con esofagitis erosiva, y es un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, donde se compara la eficacia y seguridad de los IVPs versus PCAPs. Se administran, o sea, los dos grupos, se hacen dos grupos, son 120 pacientes, cada uno de 60, y se administran de manera cruzada. Ahorita les voy a mostrar el esquema. Reciben terapia de mantenimiento para reflujo, aquí está el esquema, me parece. Bueno, aquí están los criterios de inclusión y de exclusión. De inclusión, básicamente tienen que tener enfermedad por reflujo gastroesofágico y una endoscopía donde se clasifique la esofagitis erosiva, ya sea grado A hasta D, cualquiera, pero que se corrobore que tiene una esofagitis erosiva, que tengan por lo menos 20 años y que haya un consentimiento informado. Criterios de exclusión, que estén tomando tratamiento con PCAPs, haber sido sometidos a una cirugía gastroesofágica, mal apego al tratamiento, es decir, si durante el estudio alguno de los investigadores, ya sea el principal o los otros investigadores, consideraban que algo no estaba funcionando, ya sea el apego al tratamiento o alguna otra circunstancia, era un criterio de exclusión, que de hecho acá abajo está. Alergia a alguno de los medicamentos, por supuesto, insuficiencia cardíaca, renal o hepática, y ya sea que hubiera pacientes embarazadas, en lactancia o probablemente embarazadas. Y medicamentos que tuvieran interacción con los mismos, antiplaquetarios, antidepresivos, vaya, ellos tenían como muy claro cuáles no podían ser. Y entonces aquí es lo que les comentaba, hacen esto de manera cruzada. 4 semanas a un grupo, le dan, por eso le llaman periodo 1 y periodo 2, a un grupo le dan los PCAPs y al otro grupo le dan los IVPs, y al terminar las 4 semanas lo invierten
y entonces al primer grupo le dan los IVPs y al otro grupo le dan los PCAPs. Con este estudio, lo que se logró ver es que cuando los síntomas normalmente con IVPs, hasta que los síntomas están controlados, puedes empezar a bajar la dosis y muy probablemente se iban registrando los síntomas, entonces ellos iban viendo en qué momento mejoraban los síntomas, en qué momento podían bajar la dosis y con los IVPs, bueno, se puede ir disminuyendo. Sin embargo, lo que vieron es que los CAPs controlan los síntomas de reflujo desde la primera dosis. Los CAPs se pueden dar de manera diaria, pero la ventaja de estos medicamentos es que si los empiezas de manera diaria, en el momento en que tú decides darlo de manera terciada, no tiene mayor repercusión con el paciente en cuanto a los síntomas, a diferencia de los IVPs, que no sé si les pase a ustedes, yo lo veo mucho que de repente están en una terapia donde ves que ya van bien clínicamente, síntomas, todo, a la exploración física, empezamos a suspender medicamento con omeprazol, con ranitidina y empiezan los síntomas como si estuviéramos al principio en varias ocasiones. Y aquí lo que mencionan es que no, con los CAPs normalmente se recomiendan de forma terciada, pero si lo das diario en el momento en que alargas el tiempo de dosis, o sea, de dar la dosis, no presentan mayor síntomas. Esto hace el darlo de manera terciada que disminuyan los costos. Con los IVPs se observa eso desde que se empezaron a usar, que se asocian a hipergastrinemia, aumenta la secreción de gastrina. Pero en el caso de la hipergastrinemia, es menor la cantidad que aumenta comparado con los IVPs e incluso no se asocia, porque ese es como el miedo que nos da cuando usamos IVPs por mucho tiempo, que se asocia a tumores, gastrinomas, cosas así. Sin embargo, a pesar de que sí incrementa, como con los IVPs también el uso de CAPs, aumenta el uso de aumenta la gastrina, no hace que se asocie, esta cantidad no se asocia a tumores. Las conclusiones en general de este, bueno, déjenme explicarles aquí el incremento de gastrina. Ok, los bloqueadores de ácido selectivos de potasio son una opción terapéutica que ofrece muchos beneficios. Como les comentaba, se han hecho estudios, todos en adultos, que eso para nosotros, bueno, pues estamos un poquito atrás pero bueno, ya vamos en camino y la verdad es que los resultados son muy buenos, como en todo, y ahorita que relativamente va empezando, digo, tiene tal vez una década que se empezó a estudiar y unos 4 años que se aprobó el uso ya para venderlo y demás. La verdad es que se han hecho muchísimos estudios ofreciendo muchos beneficios en erradicación con Helicobacter pylori. Los síntomas es lo que ha mostrado bastante respuesta desde la primera dosis, o sea, lo que dice la farmacodinamia se comprueba con los estudios clínicos que se han hecho estudios multicéntricos, se han hecho muy específicos, pacientes que tienen reflujo y esofagitis erosiva o pacientes que estaban con Helicobacter pylori, no respondieron a la terapia habitual con amoxicilina, claritromicina y algún IVP, y al darles esto, la manera en que mejoran, creo que la pongo más adelante, es bastante superior con respecto a los IVPs. Tiene una acción mucho más rápida. Como les comentaba, al requerir menos dosis, disminuyen los costos. Esto todavía se sigue viendo. Las tabletas me parece, o cápsulas creo que son tabletas de vonoprazan, son hay varias presentaciones, pero se han hecho estudios y se ha visto que al administrar solamente 10 miligramos, a veces no se alcanza la dosis suficiente. Entonces, lo que se han hecho en otros estudios es dar la dosis de 20 miligramos. Con eso se logra una mayor secreción de gastrina, pero como les decía, no alcanzamos a asociarlo todavía, faltan estudios fase 4, pero no se ha alcanzado hasta ahorita a asociar con tumores. Entonces, y además la desventaja de dar solamente 10 miligramos, se ha visto que no se alcanza a cubrir las 24 horas y por lo tanto hay una fuga de ácido nocturno. Ese no lo cubre con una dosis de 10 miligramos. Pero en general los 20 miligramos son bastante bien tolerados y se puede dar de manera terciada, es decir, cada tercer día, con muy buenos beneficios.
eso ya lo he comentado. No hay estudios en niños. La mayoría de los estudios, como les decía, se han realizado en Japón. Todas las enfermedades, en realidad son como esas 5 que son Helicobacter pylori, esofagitis erosiva, protección gástrica ante medicamentos. Esto era lo que les comentaba. Aquí se vio una erradicación comparada, o sea, es decir, la triple antibiótico con IVPs comparados con Vonasopran, del 97% versus 67%, lo cual verdaderamente es un medicamento muy prometedor, ya sea solamente o todos los demás que se están estudiando. Úlceras gástricas, y considerando que los efectos adversos son similares, la verdad es que yo creo que es una muy buena opción. Y ya. Ok, gracias.